encuentran, jóvenes? Hoy vamos a continuar, ¿no?, la parte de la estequiometría. Como les decía, este tema es bastante largo, ya que debemos tener muy en cuenta el hecho de que el hallar las unidades químicas. Y es muy importante hablar de lo que es el concepto de mol y también dar una nueva forma para poder hallarlo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Para nosotros tendremos que preguntarnos en primer lugar, ¿qué es el mol? Ya los hemos visto en el número de Avogadro, en el peso molecular, lo hemos visto en el volumen molar, pero ¿qué realmente es un mol? A un mol lo vamos a definir como una cantidad de sustancia, ¿sí? Ustedes saben que en química utilizamos infinidad de sustancias, infinidad de compuestos. Entonces, cierta cantidad de ese compuesto la podemos determinar o le podemos asignar la cantidad o la unidad que es mol. Entonces, ¿qué contiene un mol? Un mol puede tener diferentes unidades. ¿Qué es una unidad? La descripción. Entonces, ¿qué unidades va a tener un mol? Puede tener átomos, partículas, moléculas o iones. ¿Y cómo se ha descubierto el mol? Se lo hizo comparando a 12 gramos que se tiene del átomo de carbono. El carbono ha sido un elemento esencial, porque ustedes saben que este es vital y es importante porque gracias a él se genera lo que es la vida. Entonces han decidido comparar a los 12 gramos del carbono con los diferentes gramos de los demás elementos. Entonces en química se dice que un mol es igual a 12 gramos de carbono. Y ahí se han empezado a realizar las primeras configuraciones. A medida que hemos ido transcurriendo los temas, hemos visto los siguientes conceptos. ¿A qué es igual un mol? Dijimos al peso molecular expresado en gramos. También un mol es igual a 6,023 por 10 a la 23 átomos. De la misma forma, a 6,023 por 10 a la 23 partículas. ¿Y por qué no? A 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Todos estos tres que vemos acá lo definimos como el número de Avogadro. ¿Sí? Pero también la última clase que tuvimos, vimos el siguiente dato, que era el de acá, que un mol también es igual a 22,4 litros. Y a ese lo definimos como volumen molar. Entonces, miren ustedes, un mol puede tener diferentes características, ¿sí? ¿Y cómo hemos hallado esto? A través de conversiones. Eso es lo que hicimos las anteriores clases. Pero ahora queremos estudiar solo el mol. ¿Cómo yo puedo calcular el mol? Lo vamos a hacer a través de una fórmula, ¿sí? Desde ahora en adelante, la N va a ser igual a M sobre PM. Esa es la fórmula para hallar moles. ¿Pero qué significa? A ver, vamos a ir desglosando qué significa letra por letra. La N va a significar número de moles. La M, como ustedes saben en física, significa la masa. Y esta se debe medir en gramos. PM es la simplificación de lo que es
peso molecular y se mide en gramos sobre mol. ¿Por qué es necesario esto? Porque miren, si yo tengo gramos en la masa con gramos del peso molecular, la unidad que me va a quedar son moles. Entonces, a través de esta fórmula vamos a poder hallar lo que es la cantidad de moles. Empezar a hacer su formulario, jóvenes. Entonces, los moles es igual a la masa dividido entre el peso molecular. Continuemos con los ejercicios. Nos dice, ¿cuántos moles de ácido carbónico hay en 560 gramos del compuesto? El primer paso para cualquier ejercicio es determinar los datos de un problema. Entonces yo digo, datos. ¿Qué es lo que me da? Fíjense, si me dice cuántos moles, quiere decir que esta es la incógnita. ¿De qué compuesto estamos hablando? Del ácido carbónico. ¿Y qué me da del ácido carbónico? Acá me dice que me da 160 gramos. Entonces, esto es la masa. Gramos siempre es masa. Moles, que es la N, es la incógnita. Y yo tengo el compuesto que es el ácido carbónico. Entonces, ¿cómo voy a formar mis datos? Los números de moles no tengo, es mi incógnita. La masa, 560 gramos. Y el peso molecular, tampoco tengo. Entonces, ¿cuál será el procedimiento para resolver este ejercicio? El primer paso es hallar el peso molecular. ¿Pero de quién voy a hallar? Acá lo dice clarito, del ácido carbónico. ¿Sí? De ese compuesto yo debo hallar el peso molecular. Comenzamos. Ustedes recuerdan que el peso molecular es igual, hemos dicho, al peso atómico multiplicado por el subíndice. Entonces, comencemos. El ácido carbónico, como ustedes ven, tiene 3 elementos y tengo que hacer a los 3 elementos por separado. Yo digo, hidrógeno, peso atómico 1. Lo multiplico por el subíndice. El subíndice que acá tiene es un 2. Entonces será multiplicado por 2. 1 por 2, 2. Carbono, peso atómico 12. Multiplicado por, solo tengo un carbono, me va a dar 12. El oxígeno, 16. Según la fórmula, ustedes pueden ver que se tiene 3 oxígenos. Entonces, 16 multiplicado por 3 me dará 48. Para hallar el peso molecular del ácido carbónico, lo que tengo que hacer es sumar. Y esto me da un total de 62. 62 gramos sobre mol. Ahora ya tengo el peso molecular. ¿Sí? Ya he hallado el peso molecular. Solo me falta hallar lo que es el número de moles. ¿Y cómo lo voy a hallar? A través de la fórmula. Entonces diré, paso 2, reemplazo los valores en la fórmula. La fórmula es N es igual a M sobre PM. Moles es igual. La masa, como ustedes saben, es, acá ven en los datos, 560. Ese dato lo voy a colocar en la parte superior, 560. Dividido entre el peso molecular. Acá hallé el peso molecular. Ese dato debe ir en la parte de abajo. Entonces, 62 gramos. 560 dividido entre 62 me dará 9,03. Simplifico gramos con gramos
y lo que me queda son moles. Con eso habríamos resuelto lo que es este ejercicio. Continuemos. Dice, ¿cuántos moles de óxido de aluminio y cuántos átomos gramos de aluminio y oxígeno existen en 10 gramos del compuesto? ¿Sí? Ahora ya nos están hablando de diferentes cosas. Dos cosas. Acá nos pide moles y también nos piden átomos gramos. ¿Pero de quién los átomos gramos? Del aluminio y del oxígeno. Ustedes deben recordar que átomos gramos solo se puede realizar de elementos y no así de compuestos. Entonces lo que yo tengo que hallar del óxido de aluminio son moles. Pero de el aluminio y el oxígeno por separado debo hallar los átomos gramos. Comencemos realizando los datos. Yo digo, en mis datos tengo número de moles, mi incógnita. Masa, 10 gramos. Peso molecular, no tengo, porque en ningún lugar del ejercicio me indica, como ustedes pueden ver acá, ningún lugar me da el peso molecular del óxido de aluminio. Entonces, si no me da el peso molecular, lo que se debe hacer primero es hallar el peso molecular. El primer paso siempre será hallar el peso molecular. ¿Ya? Comenzaremos. Aluminio 27, lo voy a multiplicar por 2, voy a tener 54. Luego tendré oxígeno, su peso atómico 16, lo multiplico por 3 y tendré 48. Cuando tengo un compuesto debo sumar. 54 más 48 me dará un resultado de 102 gramos sobre mol. ¿Y qué significa este resultado? ¿Cómo puedo desglosarlo? Yo digo que en 102 gramos existe un mol. ¿Sí? Esa es la forma de escribirlo. Ahora voy a hallar, como mi ejercicio me pide, ya tengo el peso molecular. Lo que me toca hallar es el número de moles. ¿Cómo hallo el número de moles? Dijimos con la fórmula. Ahí está. N es igual a M sobre peso molecular. Los moles van a ser igual. Masa tengo 10 gramos. Dividido entre el peso molecular es lo que hallé acá, los 102. Eso se va a ir a la parte de abajo. Entonces será 102 gramos sobre mol. 10 dividido entre 102 me dará un resultado de 0,098. Gramos con gramos se simplifican y el resultado me queda en moles. Y he hallado la primera parte. Todo eso. Como ustedes ven, me falta hallar lo que es los átomos gramos ¿de quién? Del aluminio y el oxígeno. Lo voy a hacer en la siguiente parte. ¿Qué nos dice? Vamos a ver. Un atomogramo solo puede haber de elementos, entonces quiere para el aluminio por separado y para el oxígeno por separado. ¿Pero en qué? También en los 10 gramos. Todo estamos hablando en la masa de 10 gramos. ¿Qué voy a hacer en este caso? Dice, voy a asumir que por la fórmula, ustedes saben cómo es el óxido de aluminio. Es Al2, oxígeno 3. Por esta fórmula vamos a asumir que en un mol existen 2 átomos gramos de aluminio. ¿Por qué? Porque aquí tiene un número 2. ¿Sí? Y también vamos a decir que en un mol, como aquí el oxígeno tiene un subíndice 3, va a tener
3 átomos gramos. ¿Sí? Vamos a asumir entonces esa postura. ¿Por qué? ¿De dónde ha salido 2 átomos gramos? ¿De dónde ha salido 3 átomos gramos? Salió de la fórmula. Entonces, indicamos, ¿qué dice acá? En 102 gramos hay un mol. ¿Esto de dónde hallamos? Lo hemos hallado del peso molecular. ¿Sí? ¿Qué otra relación tenemos? Decimos, en un mol hay 2 átomos de aluminio. Eso es lo que hicimos hace rato, lo que les decía. ¿De dónde sacamos estos 2 átomos gramos? Porque la fórmula del óxido de aluminio tiene acá un número 2. ¿Para qué me va a ayudar estas dos relaciones? Si se fijan, mol con un mol es lo mismo. Puedo borrarlas, ambas, y relacionar a las que sobran. 102 es igual a 2 átomos gramos. Se puede relacionar esa situación cuando coinciden ciertas cantidades. Entonces yo diré, en 102 gramos es igual a 2 átomos gramos de aluminio. ¿Sí? Y con ello voy a empezar mi conversión. Yo digo, primero voy a hacer para el aluminio, porque él es el primer elemento. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿cuánto tengo del óxido de aluminio? Como ustedes ven acá, dice 10 gramos. Y eso lo voy a anotar en la parte inferior. Ahora, me fijo mi equivalencia. ¿Quién tiene gramos? Este 102. Este 102 irá en la parte inferior. ¿Sí? ¿Y quién tiene átomos gramos? Lo que sobra a la parte superior. 10. Como ustedes pueden ver, arriba 10 por 2 me dará 20. Abajo 1 por 102 tendré 102. Divido estas dos cifras. 20 dividido entre 102 tendré un total de 0,20. ¿Cuál es la unidad? Como simplifico gramos con gramos, el resultado me dará en átomos gramos. Entonces, el resultado del aluminio es 0,20 átomos gramos. Ahora realizaremos para el oxígeno. Nuevamente, ¿en qué cantidad de masa? En los mismos 10 gramos. Yo digo que para empezar esto tengo que hacer la misma relación que tenía hace rato. Ustedes saben que en 102 gramos hay un mol. ¿Qué dijimos por fórmula? Por fórmula dijimos que en un mol hay ¿cuántos aluminios? Aquí está. 3 átomos gramos de aluminio. ¿Cómo coinciden estos moles? ¿Qué puedo relacionar? Miren, 102 gramos es igual a 3 átomos gramos. Se puede relacionar esos dos valores. Y con ello vamos a comenzar la conversión como lo hicimos anteriormente. Comienzo. 10 gramos del óxido de aluminio. Para que se simplifique, en la parte inferior de lo que es mi ecuación tendría que poner en la parte inferior en gramos. ¿Y quién tiene gramos? Los 102. En la parte superior irá lo que sobra. ¿Qué es lo que sobra? 3 átomos gramos. Eso irá en la parte superior. Ahora multiplicaré 10, 10 que tengo acá, multiplicado por 3 me dará 30. Dividido entre 102. Será un total de 0,29 átomos gramos de oxígeno. ¿Por qué?
gramos con gramos se va y lo que me queda son átomos gramos de oxígeno. Entonces ya habremos hallado en la primera parte los números de moles y ahora hallamos en esta segunda parte los átomos gramos del aluminio y en la tercera parte los átomos gramos del oxígeno. ¿Sí? Vayamos continuando con otros ejemplos. Es cierto, ¿no? Ahora, si se han dado cuenta, las conversiones es algo muy importante para nuestros temas. Dice el ejercicio. Se tiene 80 gramos de ácido nítrico al 25%. ¿Cuántos moles del ácido se tiene? ¿Qué quiere decir? Cuando nos da este 25%, nos quiere decir que este compuesto no estaba totalmente puro. Entonces, si yo hago un gráfico, vamos a hacer la siguiente torta. Miren, toda la torta significaría el 100%. ¿Y cuánto pesa toda la torta? 80 gramos. ¿Pero qué me dice? Que todo este compuesto, solo el 25% es del ácido nítrico. Entonces yo necesito saber este 25% cuántos gramos significa. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo que es una regla de 3. Esto es para hallar. Ustedes saben que, por ejemplo, una moneda no es totalmente aluminio. Una moneda es la aleación del aluminio y el níquel. Entonces, ahí yo no puedo hablar de que estos elementos estaban totalmente puros. Lo mismo pasa en este ejercicio. El ácido nítrico no está puro. Su pureza es solo del 25% y lo demás es un complemento. Entonces yo diré, 80 gramos significa el 100%. 25, yo no sé, porque aquí por eso pusimos una interrogante y eso lo vamos a reemplazar con una X. No sabemos cuántos gramos pesa el 25%. Ahora vamos a hacerlo de forma cruzada. Ustedes saben que la X se va con el 100. Y también sabemos que el 80 se irá con el 25. Y como a la X le perjudicará el 100, se irá a dividir. Entonces yo tendré X es igual. Arriba se quedará el 80 gramos multiplicado por 25. Y todo esto lo dividiremos entre 100. 80 por 25, 2000. Dividido entre 100, tendremos un igual de 20 gramos de ácido nítrico. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Primero, por ciento con por ciento se va y nos queda en gramos. Que de los 80 gramos que hay acá, en todo mi dibujito, solo 20 gramos es del ácido nítrico. Solo esos 20 gramos. Lo demás no nos dice de qué compuesto es. Y yo necesito saber cuántos moles hay en estos 20 gramos. No en los 80, porque los 80 puede estar compuesto, no sé, se me ocurre de zinc, de el ácido sulfúrico. Yo necesito saber de estos 20 gramos cuántos moles hay. Entonces, comenzaré haciendo otra conversión. Voy a calcular los moles para los 20 gramos, de donde he hallado en la parte superior. Entonces yo digo, según fórmula,
masa sobre peso molecular. La masa ya tengo 20 gramos. El peso molecular del ácido nítrico, si ustedes lo realizan de forma particular en otra hojita, les va a dar 63 gramos mol. 20 dividido entre 63 tendré 0,32. Gramos con gramos se van y lo que me queda son moles del ácido nítrico. Y seguiremos continuando con otros ejercicios. Sí, esta clase se caracteriza por dar bastantes ejemplos. Dice calcular la cantidad de gramos que existe en 0,75 moles de sulfato de sodio. Mis datos. Moles ya me da como dato 0,75. La masa es la que no tengo. El peso molecular tampoco. Pero ¿qué tengo para hallar el peso molecular? La fórmula. Entonces yo digo, primero hallo el peso molecular del sulfato de sodio. Sodio 23 por 2, 46. Azufre 32 por 1, 32. Oxígeno 16 por 4, 64. Lo sumo y tendré 142 gramos sobre mol. Ahora, mi paso 2 será reemplazar los valores en la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? N es igual a la masa sobre el peso molecular. Pero este ejercicio es diferente porque yo ya tengo N, ya tengo el peso molecular. Lo que debo reemplazar es la masa. Para ello tendré que despejar la fórmula. Y ustedes saben que por matemáticas, todo lo que divide pasa al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Entonces haré eso. Diré, despejamos la fórmula, masa es igual a moles por el peso molecular. Masa, ¿cuántos moles me da? 0,75. Por el peso molecular, 142 gramos. Si multiplico 0,75 por 142, el resultado me dará 106,5 y como se simplifica moles con moles, tendré gramos del sulfato de sodio. ¿Por qué hice este ejercicio? Porque esta fórmula nos va a servir para hallar no solo moles. Si despejo, me puede servir para hallar la masa. Y si pudiese despejar todavía una vez más y la incógnita fuese el peso molecular, ¿cómo sería la fórmula? Peso molecular es igual a la masa sobre el número de moles. ¿Sí? Con esta fórmula yo puedo hallar 3 fórmulas. La primera, la segunda y esta sería la tercera. Entonces vayan viendo cómo se ha ido manejando esta fórmula y cómo la van a manejar ustedes en su práctica. ¿Sí? Seguimos en esta lucha. Muchas gracias, chicos. Continúen. Todavía nos falta un camino largo por recorrer, pero sabemos que estas bases son fundamentales para el desarrollo de la materia. Ya dominando todo esto, ustedes verán que lo que viene es solo aplicar estos conceptos. Muchas gracias.